fuerte aplauso al doctor Juan Valdés, que él va a estar dando la charla. No sé si ustedes han notado, pero mira, hay un refrán que deben de aprenderse muy bien. Y es que un pastor sin panza no es digno de confianza. Así que estamos todo, por eso usted nos ve tan bien alimentados, porque es que necesitamos la confianza del pueblo. Y como bien decía su pastor, todo se resuelve con un plato de comida. Nos sentamos a comer y ¿qué no se puede resolver en la mesa? Así que no, pero bueno, me estoy feliz de estar con ustedes. Yo soy Juan Valdés, soy pastor en la ciudad de Miami, en la Florida, así que estoy lejos de casa. Soy de padre cubano, mi acento, si los cubanos hablamos rápido, estoy tratando de frenar un poquito, para que todos podamos mantenernos juntos, y estoy feliz de estar con ustedes. Me siento, esto es lo que yo quiero hacer, equipar la iglesia para que sepa dar defensa de la fe, equipar a los jóvenes para que en las universidades y en las escuelas no se sientan atacados y sin defensa. Mañana tenemos una serie de conferencias muy importantes específicamente para defenderse en contra del ateísmo, para defenderse en contra del pluralismo, de toda la idea de que todas las religiones son la misma cosa, distintas maneras de llegar a Dios, y cualquier cantidad de argumentos que se levantan hoy para tratar de confundir, enredar y engañar al creyente. Y los más vulnerables son los jóvenes, los más vulnerables. Y mañana les voy a mostrar las estadísticas y va a ser un tiempo muy especial. Pero quiero comenzar en esta noche tratando sobre un tema general que nos va a ayudar a entender la mentalidad del mundo en el que estamos viviendo. Yo no sé si usted, estoy seguro que usted lo ha observado como yo lo he observado. Las cosas están cambiando en el mundo en el que vivimos muy rápido. Y a veces es difícil para nosotros entender por qué. Entender por qué las cosas están sucediendo. Parece que hay una locura, parece que todo el mundo se ha vuelto loco. Las cosas que son malas le dicen buenas, las cosas que son buenas le dicen malas. Las prioridades han cambiado, las leyes están cambiando, el comportamiento de la gente está cambiando, los gobiernos están cambiando. Estamos viendo una revolución mundial, pero aquí en los Estados Unidos lo estamos viendo también, y detrás de eso hay una mentalidad, y esa es la que quiero presentarte en esta noche. Quiero que entendamos por qué hay tanta confusión y por qué la gente está comportándose de la manera que se están comportando. Entonces, pasemos al próximo. Esta charla se titula Rescatando la verdad en un mundo que la ha perdido. Rescatando la verdad en un mundo que la ha perdido. Jesucristo dijo algo muy importante en Juan 8:32. Dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Piense por un momento en esa expresión. Piense por un momento en ella. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esa expresión? Nos está diciendo mucho sobre la verdad. Primero, Jesús nos está hablando de la verdad como una verdad objetiva que sí existe. No es que vas a aprender o conocer una verdad, no. La verdad. Hay una verdad absoluta, objetiva, que tenemos que conocer. También nos está diciendo que es conocible. Tú y yo tenemos la capacidad cognitiva, nuestra mente. Dios nos ha dado una mente con la capacidad para aprender la verdad, conocer la verdad, y más importante, para distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Esa facultad usted la tiene, yo la tengo, viene programada por Dios en nosotros, en el diseño maravilloso de la mente humana. Y ese versículo también nos dice que no solo la verdad existe y la podemos conocer, sino que ata la verdad con la libertad. Y al nivel que conocemos la verdad, a ese nivel proporcionalmente obtenemos libertad. Y no estamos hablando de libertad política. Cuando usted lee Juan 8 en su contexto, ¿de qué está hablando Jesús? Esto es Juan 8:32.
Unos versos más abajo, en Juan 8:44, Jesús desenmascara al mentiroso. Dice que el diablo es el padre de mentira. Esa es su naturaleza. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y le dice a aquellas personas con las que estén hablando, con las que él está hablando, que ustedes son de vuestro padre el diablo. No es tanto un insulto que Jesús les dice a ellos, sino una realidad de que ese grupo que estaba hablando con él estaba esclavizado, le pertenecían, habían sido atrapados por el mentiroso. Y en ese contexto Jesús nos dice a nosotros que conoceréis la verdad, y esa es la que te va a hacer libre. Te va a hacer libre del engaño. Te va a hacer libre de ser atrapado por el enemigo en el engaño. Cuando usted conoce la verdad, ¿quién le hace un cuento? ¿Quién le hace un cuento? A pesar de que el diablo es súper poderoso a la hora de mentir. El diablo tiene unas tácticas para mentir que son las mejores que existen. Tiene mucha experiencia en muchos años engañando a la gente. Y él te prepara unas mentiras que son casi increíbles. Pero si tú conoces la verdad, no te van a engañar. Y si has estado engañado, vas a obtener esa libertad de no estar atrapado en la mentira, sino conocer la verdad. Pero hay un grave problema con la verdad. Y es que el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy no valora la verdad. En el 2016, el diccionario Oxford de Inglaterra, de la lengua inglesa, escogió como la palabra del año la palabra posverdad. Todos los años el diccionario Oxford escoge una palabra y la escoge basada en una serie de factores. ¿Cuáles son las palabras más buscadas en línea para definirlas? ¿Cuáles son las palabras que más aparecen en ensayos, en diálogos, en chats? Ellos hacen toda una búsqueda y porque eso es lo que en la cultura está pasando. Y ese año cogieron la palabra posverdad como la palabra del año. Y yo creo que eso fue una revelación divina para nosotros, para que el mundo supiera lo que está pasando. ¿Qué quiere decir posverdad? Vea la definición. Dice, es el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir en la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. Déjame resaltarle lo que eso quiere decir. Las expresiones importantes ahí son las emociones y las preferencias personales. ¿Qué cosa es una mentalidad posverdad? Es una mentalidad donde es más importante tus emociones. Es más importante tus emociones que la verdad objetiva. Es más importante un clic, por favor, ¿le va a dar? Uno más. Es más importante tu preferencia, tus emociones que la verdad objetiva. Fíjese que no se está negando que la verdad exista. Lo que se está relegando a un segundo plano y se está elevando por encima de la verdad mis emociones y mis preferencias. Entonces, lo que se está haciendo en esta cultura hoy a nivel global es que se está abandonando la verdad. Se está abandonando la verdad. Vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuche bien, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos, a las fábulas, a las cosas que no son
verdaderas. Ese versículo es profético de los tiempos finales. Es Pablo dejándole saber a Timoteo que en los tiempos finales esta va a ser la característica principal de los seres humanos. ¿Y qué cosa es eso? Eso es posverdad. Esa es la mentalidad posverdad. Me molesta escuchar la verdad, por lo tanto la voy a poner a un lado y voy a ir detrás de las fábulas, detrás de los cuentos, porque los cuentos los escribes tú mismo. Tú escribes lo que tú quieres creer, tú determinas lo que tú quieres vivir, tú determinas lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es... Entonces tomas completo control en tu mente, por lo menos, del mundo que te rodea. Andrew Murray, un amigo mío apologista, escribió un libro que solo está en inglés, que se llama Saving Truth. Y en ese libro él dice algo muy importante. Dice él, en contraste con el postmodernismo, la mentalidad posverdad reconoce que existe la verdad objetiva, pero la subordina a las preferencias. Hágale clic, por favor. Una vez más. Ahí está. La subordina a las preferencias. Y eso es peligroso porque con la mentalidad postmoderna tú le puedes decir a alguien que no cree que la verdad existe, a través de un argumento tú le puedes mostrar que la verdad sí existe. Pero esta gente no cuestiona que la verdad existe. Es más, la verdad existe. So what? ¿Y qué? Con esa verdad y 50 kilos no me puedo comprar ni una Coca-Cola. O sea, no tiene valor, gracias, no tiene valor alguno. A un clic. En una era posverdad, dice Andrew Murray, si la evidencia se alinea con nuestras preferencias y opiniones, entonces todo está bien. Si no se alinea, entonces se considera la evidencia inadmisible o ofensiva. El concepto de ofensa se convierte en un tipo de solvente contra todo lo que sea un argumento razonable. Y eso es poderoso. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué es lo que el peor crimen que tú y yo podemos cometer en esta cultura hoy? Es ofender a alguien. La palabra ofender ha sido elevada a la enésima potencia. Y ahora tenemos la responsabilidad nosotros de no ofender a nadie. Porque, y si la ciencia me ofende, pues la ciencia hay que echarla a un lado. Y vamos a ver en un momentico donde surge precisamente eso. Donde hay un conflicto entre preferencias y la ciencia, la verdad. Pues la ciencia y la verdad pierden, porque las preferencias son más importantes. Eso lo que lleva es a una cultura de confusión. Si cada uno, vea la imagen, si cada uno crea su propia carretera, su propio camino, ¿qué crea eso? Caos. Un caos absoluto. 1000 maneras, 1000 caminos y ninguno lleva a ninguna parte. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora, quiero desempacar eso para que usted empiece a procesar todo lo que usted está viendo, por qué está sucediendo. ¿Por qué vemos un levantamiento en contra de la policía? ¿Por qué vemos un levantamiento en contra de la autoridad? ¿Por qué se habla la noción necia y absurda de apagar y de quitarle los fondos a la policía? Imagínese un mundo sin policías. Es una locura. Pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? La mentalidad posverdad y mucha confusión sobre lo que quiere decir la palabra libertad. Ahora sí hablando en niveles políticos y en niveles de orden en una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando elevamos nuestras emociones, hágale clic por favor, otra vez. Cuando elevamos nuestras emociones y preferencias por encima de la verdad objetiva,
Entonces empezamos a confundir autonomía por libertad. Y son dos conceptos errados. Cuando usted escucha a alguien hablar hoy de libertad en la calle, no te está hablando de libertad, te está hablando de autonomía, y eso es diferente. Autonomía viene de la palabra autos, yo, y nomos, ley. Yo soy mi propia ley. Eso es lo que quiere decir autonomía. Eso es lo que hoy llamamos autonomía. Hágale 2 clics más. Hasta ahí. La cultura de hoy considera que hacer lo que nos da la gana, esa es la verdadera libertad. Solamente es libre la persona que puede hacer lo que le da la real gana de hacer. Piensa en esa locura. Eso nunca ha sido la libertad. Sí, la libertad nos permite hacer muchas cosas, pero hay límites a la libertad. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo puedo ser libre y tú puedes ejercer tu libertad es que hayan parámetros. Que mi libertad llega hasta la puerta de tu casa o hasta el patio de tu casa. De ahí para allá tu libertad es la que tiene que ser efectiva. Hay parámetros, tiene que haber orden, tienen que haber leyes. Pero todo eso es un problema para esta mentalidad. Todo eso es un problema porque esta mentalidad no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y nos preguntamos por qué los estudiantes hoy no respetan a los maestros en las escuelas. ¿Por qué? Porque el maestro me quiere decir cómo vivir mi vida. Y la expresión "Don't tell me how to live my life" es una expresión que ha tomado mucha fuerza hoy. No me digas lo que hacer, yo hago lo que a mí me da la gana hacer. ¿Y por qué hay rebeldía contra la policía? Porque la policía no me quiere dejar hacer lo que a mí me da la gana. ¿Y por qué hay rebeldía contra el gobierno? Porque el gobierno me quiere frenar de hacer lo que a mí me da la gana. Porque mis preferencias son más importantes que las leyes de este país. Mis preferencias son más importantes que el orden, más importantes que todo. No hay nada más importante en mi vida que mis preferencias y mis emociones. Esa mentalidad de autonomía no es nueva. Si lo vemos bien, eso se puede remontar al jardín del Edén. Eso se puede remontar al jardín del Edén. Piense que hemos estado persiguiendo la autonomía desde el comienzo. Adán y Eva buscaron ser autónomos como Dios. Ellos buscaron trascender el propósito por el cual fueron creados para poder ser ellos quienes definieran su propio propósito. Y hoy continuamos en la misma búsqueda. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Adán y Eva? Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Pero entiende que en ese contexto no les está diciendo ustedes van a adquirir conocimiento. Les está diciendo ustedes son los que van a determinar el bien y el mal. Porque todo se habla en el contexto del fruto prohibido. Dios no te deja comer de ese árbol porque Dios es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Pero si tú comes de ese árbol, tú entonces eres el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a ser igual que Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Autonomía. ¿Por qué tienes que hacer lo que otro te dice? Cuando tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Desde el jardín del Edén, el diablo está vendiendo esa mentira. Y es una mentira total y absoluta. Fíjese que y qué pena me da que hoy en día hay pastores por ahí predicando. El otro día me enseñaron un video que me dejó frío. Un pastor americano joven en una iglesia demasiado liberal. Y él es popular en las redes diciendo que en el jardín del Edén el diablo no estaba mintiendo. Que el diablo estaba diciendo la verdad. Que el que no dijo toda la verdad fue Dios. Que Dios sí estaba ocultándole algo a Adán y Eva y Satanás fue el que lo sacó todo a la luz. Como que Satanás es el héroe de la historia. Pero es mentira, el diablo le mintió. ¿Qué fue lo que Eva le dijo a Dios cuando Dios la confrontó? Le dijo, la serpiente, ¿qué le dijo? Me engañó. O sea, lo que me dijo es mentira. Lo que me dijo es mentira y yo me lo creí. No quepa duda ni en tu mente ni por un momento.
Que eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Entonces, la mentalidad posverdad amontona toda la autoridad, un clic más, amontona toda autoridad, tradición y doctrina y la catalogan como coerción. Todo intento de limitarme a mí, de hacer lo que a mí me da la gana, eso es coerción. Eso no se puede permitir. Rechazan todo intento de obstruir sus pensamientos y su autonomía. Y esta celebración de nuestras preferencias sin valorar la verdad, ¿a dónde lleva? A la confusión. Ahora, una pregunta. ¿Qué sucede cuando tus preferencias chocan con las mías? ¿Podemos vivir en un mundo de autonomía? Piénsalo. Claro que no. Ustedes tienen la bendición de vivir en un pueblo pequeño. Yo vivo en una ciudad grande, que no es tan agradable. Pero, ¿alguno de ustedes ha estado en Ciudad México alguna vez? Ciudad México, la capital de las Filipinas, Manila, Nueva Delhi en la India, esas grandes ciudades, la ciudad de Nueva York, Manhattan, el downtown, estas ciudades grandes tienen algo en común, que todo el mundo maneja como le da la gana. Trate de manejar en Ciudad México, y yo no me atrevo. Yo alquilo carro y manejo en todas partes, pero en Ciudad México no, yo con un taxi. Porque todo el mundo está manejando como le da la gana. ¿Se puede vivir una vida así? Claro que no. Sería un caos si usted sale ahora de su casa y usted maneja a la velocidad que usted quiere, para cuando usted quiere, y los semáforos. Eso no es mi preferencia. Ahí dice rojo, pero yo prefiero no parar. ¿Cómo vamos a terminar? Mal. No se puede vivir así. Y le hago la primera de varias preguntas retóricas en esta noche. ¿Es la libertad cuestión de preferencia? No, para nada, para nada. Tiene que haber leyes, tiene que haber orden. Ahora, hay otra área donde también se ha manifestado mucha confusión por causa de esta mentalidad posverdad, y es en relación a la dignidad humana. Mucha confusión en relación a la dignidad humana. Dale un clic. Otro más. Uno más. ¿Por qué? Porque al elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad objetiva, entonces nosotros podemos determinar por nuestra propia cuenta cuáles seres humanos tienen valor y cuáles no tienen valor. Estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando del aborto. Mañana les voy a enseñar un video cortico de 4 minutos que nuestro ministerio Reasons for Hope acaba de sacar sobre el aborto, que es revolucionario. Usted no ha visto nada así en su vida. 4 minutos, y usted se lo voy a enseñar y les voy a decir cómo descargarlo para que lo tengan en su teléfono y se lo puedan compartir a alguien. Pero la idea misma del aborto, ¿qué cosa es la idea del aborto? Que dado a que mis emociones y mis preferencias son más importantes que la verdad objetiva, entonces yo determino si un bebé tiene valor o no, si debe vivir o no. Y mire, ¿usted cree que va a terminar ahí la discusión? Al principio era, vamos a legalizar el aborto, pero solamente en el primer trimestre. Al paso de los años, hasta el segundo trimestre. Hace unos años atrás ya se comenzó a legalizar a cualquier momento, hasta el mismo momento del alumbramiento, donde a una madre se le rompe una fuente y el bebé comienza a nacer, y ahí se hace el aborto. Ahí se asesina ese bebé. Y cuando esa ley se pasó en Nueva York, la foto que salió en la primera plana del periódico es todo el Congreso de Nueva York con una sonrisa de quijada a quijada, celebrando, aplaudiendo, porque acaban de aprobar que podemos matar a los bebés de 9 meses. Esa es la locura a la que lleva esta mentalidad posverdad. Pero ahí no termina la conversación. Vea lo que pasa ahora. Peter Singer, que es un filósofo australiano que trabaja como profesor en la Universidad Princeton,
súper prestigioso. Este hombre tiene tremenda plataforma y la gente lo escucha. Él está argumentando ahora que los bebés humanos después de nacido también pueden ser asesinados por los padres. Que el aborto no tiene que parar en el momento del embarazo. Que después de nacido el bebé, los padres tienen el derecho de terminar la vida del bebé. Eso es lo que él está argumentando, que es una locura absoluta. Pero él dice que estos bebés, aún de 1 año y de 2 años, no son realmente personas, porque no tienen la capacidad mental de valorarse a sí mismos. Por lo tanto, el valor se lo tienen que asignar los padres, según ellos prefieran, según ellos se sientan. Los padres, afirma Singer, los padres, afirma Singer, sí tienen la capacidad de asignarle valor al bebé. Y él no está solo. Él no es un loco llanero solitario por ahí hablando tonterías. No, es un muy prestigioso profesor en una universidad de las más importantes del mundo y tiene plataforma y la gente lo está siguiendo. Y hay 2 médicos que son bioéticos en el campo de la medicina, Alberto Giubilini y Francesca Minerva, que están abogando por el derecho de los padres a matar a un bebé recién nacido si escuche bien, nace enfermo o si les impone dificultades a los padres. Piensen eso. ¡Qué locura! ¿En qué sociedad? ¿En qué mundo? ¿En qué mente? Lo único que se está debatiendo entre ellos es hasta qué edad. Si lo permitimos hasta el año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, ¿a qué edad tenemos que ya decir, bueno, ya no? Ya es una persona, ahora sí se puede valorar a sí mismo. Los padres tienen autonomía, según esta filosofía, de quitarle la vida a su bebé porque tienen la autoridad de determinar si el valor del bebé justifica el trabajo de criarlo. Eso viene. Esta semana pasada salió un artículo en el Los Angeles Times, aquí en California, hablando de por qué limitar de ninguna forma el aborto. El aborto es legal y la mujer debe poder hacerlo por cualquier razón y en cualquier momento y sin tener que darle excusa ni razón a nadie. Estamos acercándonos cada vez más a esto que te estoy mostrando. Ahora fíjense que esta necedad nos muestra algo muy interesante. Abdul Murray, mi amigo el apologista, dijo algo que me quedó marcado en la mente. Mira lo que él dice. Dice, esta es la esencia de la autonomía humana sin restricciones. Convertirse en Dios, pero sin el beneficio de la sabiduría divina. Piensen eso. Lo que estamos viendo con estas ideas tan necias y tan locas, lo que estamos viendo es el hombre querer usurparle el trono a Dios, el hombre querer sentarse en el trono de Dios, pero sin tener las herramientas, las habilidades de gobernar el universo. El hombre apenas puede gobernar su propia vida y pretende querer tomar el lugar de Dios. Cuando eso sucede, empezamos a ver lo que estamos viendo hoy en la sociedad. Y les hago otra pregunta retórica. ¿Es la dignidad humana cuestión de preferencia? Y para todas estas preguntas retóricas le pongo los helados a propósito. Porque cuando es algo cuestión de preferencia es como comerse un helado. Tú prefieres el de vainilla, yo prefiero el de chocolate, el otro prefiere el de fresa. Y cualquiera que tú escojas está bien. ¿Es la dignidad humana cuestión de preferencia? No. No, la verdad objetiva es que todo ser humano tiene valor. Desde el momento de concepción, todo ser humano tiene valor. Porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia lo establece, pero el hombre lo rechaza. Siguiente área en la cultura donde hay mucha confusión. Confusión sobre la identidad. Wow, piensen eso. Al elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad
podemos identificarnos como lo que nos dé la gana de identificarnos. Si quiero ser mujer, a pesar de haber nacido hombre, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el individuo y no la biología determina su propia identidad y su propio género. Eso es una de esas áreas donde la ciencia y la verdad objetiva está en contra de esta filosofía. Pero ¿qué importa? Las preferencias son más importantes que la verdad. Biológicamente, piensa en la biología por un momento. ¿Cuántos géneros hay biológicamente? Hay 2. XX y XY. Varón y hembra. Y para de contar. Eso es ciencia, eso no es religión. Eso es ciencia, eso es anatomía, biología molecular, bioquímica, genética. Todos los campos de la ciencia del cuerpo humano confirman que hay 2 géneros nada más. Pero, ¿qué pasa? Hoy se reconocen 50 géneros. Que para mí es una locura. A mí ya les dije los 2 que yo sé. Los otros 48, ¿qué será? Y piensa en esta confusión tan grande. La meta no es 50 géneros. La meta de nuestra cultura es que haya 7,000 millones de géneros. Es decir, que cada ser humano en el planeta sea su propio género único y exclusivo. Una fantasía, una locura, una necedad tan grande. Ahora, en esta área, la confusión se considera más que es una virtud, es algo heroico. Todas las personas que se identifican con confusión son aplaudidos como héroes en esta cultura por ser tan valientes. Piensa en eso un momento. ¿A dónde va a llevar esto? A más locura, a más confusión. Yo no sé si usted está al tanto de las noticias. En estos días pasados, un número de hombres presos del estado de California han sido traspasados a la cárcel de las mujeres porque ellos se identifican como mujer. Piensa en eso. Piensa lo que eso va a producir. Piensa lo que está pasando en los deportes, que también están en las noticias, donde hombres que se identifican como mujeres están queriendo competir en los deportes de mujeres, pero el físico del hombre es mucho más fuerte que el físico de la mujer y la mujer no puede competir, y de buena a primera todos los premios se los están ganando los hombres compitiendo en el equipo de mujer porque se sienten como mujer. Y cuidado con decir nada. Algunos estados han empezado a pasar leyes prohibiendo ese intercambio en los deportes, y lo que les ha caído encima son demandas, y el gobierno federal y el Attorney General y el mundo colorado le ha caído encima por querer hacer algo que es obvio que hay que hacer. Obvio que hay que hacer. El asunto es este: mientras que una persona afirma identificarse como lo que sea, nadie es capaz de confrontarle con verdades objetivas. Al contrario, le aplauden su valentía. Hay un video en YouTube que ustedes pueden ver, hay varios, pero hay uno donde un hombre haciendo un experimento social, evangélico cristiano, es un evangelista, va a una universidad aquí en Washington y con su cámara, y él se para delante de la gente. Va un grupo de muchachos que están reunidos afuera en el patio de la universidad, y se para delante de ellos. Mire, el hombre es de este tamaño, mucho más bajito que yo, bien peludo, con barba y bigote, brazos que parece un oso.
Y él se para delante de ese grupo estudiante y les dice que él se identifica como una niñita china de 7 años. Y tú ves que todos aquellos muchachos, la cámara lo que quiere captar es la reacción de ellos. ¿Cuál es la reacción de ellos? Ok. Bueno, si eso es lo que tú quieres, ok. Entonces él se siente como que, wow, nadie reaccionó. Va a otro grupo en la misma ansiedad y intensifica un poco el dilema. Y a ese otro grupo le dice, yo me identifico como una niña china de 7 años, pero que mido 3 metros de altura. Y mido 3 metros de altura. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Si eso es lo que tú te identificas. Porque usar esa frase, yo me identifico, para todo el debate. Nadie es capaz de decirlo. Usted se ha visto en un espejo. Le regalo un espejo. Nadie es capaz de decirle, mira, el departamento de psiquiatría es por allá, por aquella puerta. Nadie. No, eso sería intolerante. Eso sería ofender. Lo único que podemos hacer es, ok. Eso, ok. Ah, sí, ok. Así está la situación en este mundo. La frase mágica que frena y rechaza todo debate es, yo me identifico como. Es como un solvente. Tú le echas eso al argumento y queda resuelto. Mire, hago una pausa para decir algo importante. Esto no es un ataque a la persona que siente confusión con relación a su género. Entiéndame, hay muchas personas que están sufriendo esa confusión y son personas que necesitan de nuestra compasión, necesitan de nuestra oración, necesitan ayuda. Quizás no se dejen ayudar, pero son personas con las que tenemos que tener compasión. Esto es un ataque a la mentalidad que permite el desenfreno que estamos viendo y la locura que estamos viendo. De la misma manera, esto no es un ataque contra la mujer que ha hecho un aborto. Todos los pecados Dios los perdona. Eso es un pecado que Dios puede perdonar. No es para que se hace sentir mal a nadie. Es un ataque contra la mentalidad que dice que no hay nada malo con hacer un aborto, ni siquiera matar a un niño después de haber nacido. Esa mentalidad es la que estamos atacando. Esa es la mentalidad posverdad. Y por eso les digo y les pregunto, ¿es la identidad cuestión de preferencia? Claro que no. Claro que no. Por eso la ciencia, ahora en ese tema, la ciencia es el enemigo. John Hopkins, el hospital que primero hizo las operaciones de transgénero para convertir a una persona de un género al otro, también fue el primer hospital que dejó de hacerlo. Y usted puede leer la declaración del jefe del departamento de cirugía que manejaba esas cirugías, y él te dice por qué dejaron de hacer la cirugía. Y claro, han recibido unos ataques fuertísimos por dejar de hacerlo. Pero él dice que a buena conciencia ellos no pueden seguir haciendo estas operaciones porque no estamos cambiándole el género a nadie. Lo que estamos haciendo es mutilándoles el cuerpo, pero siguen siendo varón y siguen siendo hembras. Los estamos engañando, haciéndole pensar que los hemos transformado, cuando no, tal transformación no ha sucedido. Y después que ellos se dan cuenta de que realmente siguen siendo lo que son, terminan quitándose la vida. El índice de suicidio en aquellos que llegan a ese nivel de cambiarse su género a través de la cirugía aumenta hasta un 300%. No solo aquí, en Inglaterra han hecho el mismo estudio y dan los mismos resultados. Porque toda la esperanza está puesta en que esa cirugía al fin me va a hacer sentir como lo que no soy. Y no lo hace. Ahora, la ciencia es el enemigo.
porque las emociones y las preferencias están por encima. Lo mismo sucede con la idea de la verdad. Sigan. Nos atrasamos un poquitico. Sigue. Próximo. No, perdón. Creo que me adelanté fui yo. Dele para atrás, perdón. Una vez, uno más y uno más. Ahí. Al elevar nuestras emociones y preferencias por encima de la verdad objetiva, lo que demostramos es tremenda confusión sobre lo que es la verdad. No tenemos ni remota idea de lo que realmente es la verdad cuando afirmamos que la verdad objetiva no existe prácticamente, sino mis emociones y mis preferencias son más importantes. Afirmamos que toda verdad es cuestión de preferencias y a la vez ignoramos todo el campo de las verdades objetivas. Todo. Afirmamos objetivamente que las verdades objetivas no existen, lo cual es una declaración objetiva. Es como que ahora yo le diga a ustedes que yo no hablo ni una palabra en español, yo no sé hablar español. Pero te lo estoy diciendo en español. Con lo que te estoy diciendo me estoy contradiciendo. Cuando yo te digo la verdad objetiva no existe, te estoy dando una verdad objetiva para decirte que la verdad objetiva no existe. Es un absurdo absoluto, completo. Y nadie puede negar que hay dos tipos de declaraciones, dos tipos de verdades en el mundo en el que nosotros vivimos. Nadie lo puede negar, es parte del mundo en el que vivimos. Están las verdades objetivas, dos veces, que son pertenecientes al objeto mismo. Hablando de helados, si yo digo que el helado tiene la temperatura tantos grados Celsius o tantos grados Fahrenheit para mantenerse fresco, estoy hablando algo acerca del helado. Eso es una declaración objetiva. Lo único que quiere decir es que tiene que ver con el objeto. ¿Me vas a decir que no se puede decir nada de ningún objeto? ¿Que eso no existe? Claro que es absurdo decir eso. El otro tipo de verdad es la verdad subjetiva, que tiene que ver ya con mis preferencias y mis emociones y yo soy el sujeto. Por eso la verdad es subjetiva. Entonces, si yo te digo que el helado de vainilla es rico, yo no te estoy hablando del helado. Fíjate que te dije que el helado de vainilla es rico, no te estoy hablando del helado de vainilla. Te estoy hablando de mi gusto y lo que el helado de vainilla representa para mí. Es mi opinión. Todo el mundo sabe que existen opiniones y existen verdades que no son opiniones. Y si alguien algún día usted argumenta con usted que esas verdades objetivas no existen, denle un ejemplo de una y se acabó la discusión. ¿Cuál es un ejemplo de una verdad objetiva? 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas. ¿Ya? Eso no es cuestión de opinión. Si a ti no te gusta el número 4, siguen siendo 4 manzanas. Si te criaste en una cultura donde todo el mundo pensaba que eran 5 manzanas, todo el mundo estaba equivocado, porque son 4 manzanas. Es más, mire, si nunca hubiesen nacido, siguen siendo 4 manzanas. Así son las verdades objetivas. No tienen nada que ver con nosotros. Y nadie, mire, si yo le digo a ustedes que el mejor helado del mundo es el helado dulce de leche, porque hay dulce de leche Oreos y dulce de leche sirope y Pop-Tarts, hay batidos de dulce de leche, Healthy Choice de dulce de leche de dieta, y ese es el mejor helado del mundo. ¿Qué le estoy hablando? ¿Qué tipo de verdad es esa? Es casi objetiva. Pero eso es una verdad subjetiva, esa es mi opinión. A lo mejor a usted le gusta más el napolitano, o le gusta más el de banana, yo no sé, otro sabor, el de Reese's Peanut Butter Cup, o algún otro sabor de helado. Ahora, si yo le digo que el helado de dulce de leche es bueno para la diabetes, por favor, no me hagan caso, no vaya ningún diabético a ir a comerlo, que yo no quiero eso en mi conciencia. Pero le estoy hablando ahora de algo que no tiene que ver con la opinión de nadie. O es o no es bueno para la diabetes, pero esa realidad es independiente de la opinión de nadie. Entonces, esta mentalidad posverdad crea una confusión tan grande
que empezamos a pensar que todo es cuestión de opinión. ¿Existe Dios? Eso es cuestión de opinión. Para ti puede que exista y para ti no. ¿Cómo así? A ver, explícame. Como decía mi abuelita, explicotéame. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios existe para ti, pero para ti no existe? No, o Dios existe o no existe. Así te has enterado o no te has enterado. Entonces, pero el error y el problema es que la verdad se convierte en una cuestión de preferencia. ¿Jesucristo es la única manera de ser salvo? Bueno, eso es para algunas personas verdad y para otros no. Eso según tú prefieras. La religión, la que tú prefieras. La Biblia es palabra de Dios, bueno, si tú prefieres. Todo pasa a ser como un sabor de helado, lo cual obviamente no está bien. Y la última categoría de confusión que quiero trabajar con ustedes es la confusión moral. Hay mucha confusión moral. ¿Sigue? Y una vez más. Cuando nuestras emociones y nuestras preferencias las elevamos a donde no deben estar, podemos hacer cualquier cosa que se nos antoje. Y de nuevo, ese tipo de confusión es una virtud. Y en contraste con eso, la claridad moral nos muestra que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Uy, eso es ofensivo, eso es algo que tú no debes de hacer, me estás juzgando, ¿quién eres tú para juzgarme? Nuestra autonomía, según esta perspectiva, uno más, nuestra autonomía nos permite determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y nadie tiene el derecho a protestar. Y nadie tiene el derecho a protestar. Ahora, ¿a dónde lleva esa confusión moral? Mire, yo no quiero, les voy a mostrar ahora unos cortos videos. Quiero que presten atención a estos videos, que son muy importantes. Están en inglés, pero les puse subtítulos en español para que usted pueda seguir lo que están diciendo en el video. Pero estos videos te hacen entender dónde está la mentalidad de los jóvenes hoy en cuanto a la confusión tan grande que hay sobre la moralidad. Y vamos a desempacar poquito a poquito lo que dice este joven. De nuevo, esto es un apologista que va a una universidad y empieza a entrevistar jóvenes. Y esto no es un joven extraño, esto no es uno que encontraron entre mil, esto es típico. Nuestro ministerio Reasons for Hope sale a la calle, vamos a las universidades, vamos a las escuelas y les puedo confirmar que esto es típico. Esta manera de pensar es muy común en la juventud. Pero yo quiero que usted lo escuche directamente de la mente del joven para que usted vea la confusión que se está viviendo hoy en las universidades y en las escuelas. Vamos a ver estos videos corticos. Empezamos con el primer segmento. Okay. My name's Chad. So, Ben, you don't believe in right and wrong? No. And why is that? It's purely subjective. I mean, it's never really straight up and down, if that makes any sense. That's kind of the best way I can explain it. So when you think of something like torturing babies for the fun of it, you can't say that's black and white wrong. You say that it's open. I say it's cruel. But I mean, like, torturing babies for the fun of it, you should be stopped. I don't believe in right or wrong, but I would stop you if I saw you doing it. Ok, vamos a empezar a desempacar la confusión. Vean, la primera pregunta que vamos a ir al siguiente slide, y el primero de ahí. Este es el diálogo, esta es la conversación. Charlie le pregunta, ven, ¿tú no crees en el bien y el mal? A lo que él responde, no. Entonces la pregunta obvia, ¿por qué? Bueno, él responde, es puramente subjetivo, nunca es realmente objetivo. Te acaba de decir lo que él piensa. El bien y el mal es cuestión de preferencia, puramente subjetivo. Bueno es lo que a ti te guste que sea bueno y malo es lo que a ti no te guste. Tú determinas. Eso es lo que acaba de decir. Eso es lo que hoy se enseña y eso es lo que la mayoría de la juventud hoy cree. Entonces el apologista comienza un proceso
para confrontarlo con lo contradictoria que es su postura. Y entonces le hace la primera pregunta, le dice, entonces, cuando piensas en algo como torturar por gusto a un bebé, no puedes decir que esto es malo. Esto para ti no es blanco y negro. ¿Qué es lo que está haciendo la apologista? Esto se llama en la filosofía, le está dando un contraargumento, un contraejemplo. Le está dando un ejemplo que es tan obvio que no puede seguir sosteniendo lo que acaba de decir. Tú dices que es puramente subjetivo y yo te estoy diciendo, entonces tú me estás diciendo a mí que torturar a un bebé por gusto es cuestión de preferencia. Eso no es malo, eso es simplemente al que le gusta que lo haga y al que no lo haga. Eso es lo que me estás diciendo. Y eso es confrontativo con lo contradictorio que es la postura. A lo que él responde, yo digo que es cruel. No es malo porque bien y mal no existe. Es cruel. Estamos jugando un jueguito de semántica ahora. Porque cruel, ¿qué cosa es cruel? Malo, pero malo de verdad. Es exageradamente malo. Pero el mal no existe. Por eso yo no usé la palabra mal, así que no me puedes decir nada. Usé la palabra cruel. Pero te ves la confusión. Él en su mente no ve problema ninguno con decir que es cruel, pero no puede decir que es malo. Empiezas a ver una confusión bastante seria. Y entonces dice, yo no creo en lo bueno y lo malo, pero si te veo hacerlo trataría de detenerte. ¿Por qué? ¿Por qué trataría de detenerme si tú acabas de decir que cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo? Si tú no lo quieres hacer, tú no lo hagas tú, pero ¿por qué te vas a meter en lo que hago yo? Porque detrás de esta filosofía también está el hecho de que no podemos juzgar a nadie. Si cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo por sí mismo, ¿quién soy yo para decirte que lo que tú escogiste está mal? No, tú eres el que lo escoge. Si yo no quiero escoger como tú, no lo hago. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? Y eso está pero es grabado en sangre en el cerebro de la juventud hoy y de muchas personas. No podemos juzgar a nadie. A nadie. Ahora, seguimos viendo el video. Veamos el próximo segmento. Neither one of us has any more truth value than the other. Essentially. Yes or no? Yes. So your truth value, your opinion, has no more weight or bearing than a child molester or a rapist? They still believe what they believe, you know? Sí, sigue la entrevista. Chad le pregunta, ninguno de nosotros entonces tiene la verdad que tenga más valor que la otra. Es decir, tu opinión moral y la mía, ninguna es mejor que la otra. Todas tienen el mismo valor. Eso es lo que me estás diciendo. A lo que él responde, esencialmente, esencialmente no es una respuesta. Dime sí o no. Sí o no. O sea, nuestras opiniones morales son del mismo valor. La opinión moral de nadie es más valiosa que la opinión moral de ninguna otra persona. Entonces él responde que sí. Eso es lo que yo creo. Entonces el apologista regresa con otro contraejemplo para tratar de hacerle darse cuenta que lo que él está diciendo no tiene sentido. Y le dice, bueno, entonces, el valor de tu verdad, tu opinión, ¿me estás diciendo que no tiene mayor peso o valor que la de un abusador de menores o un violador? ¿Me estás diciendo que la opinión moral tuya es igualmente valiosa como la de un violador? Y él le responde, bueno, ellos van a creer lo que ellos van a creer. Él no puede decir otra cosa. Entonces hay una tensión muy fuerte entre lo que él está diciendo, lo que él está confesando que él cree, y la manera que él está respondiendo a la realidad de las cosas que son feas, que son inmorales. Veamos el siguiente segmento. The question was, you believe by your standard that their moral opinion is just as valuable, not any less valuable, than yours, has just as much weight. Yeah, they're still human beings. Everybody has their right to have their moral opinion.
Now, the rest of the human race and the rest of the world, maybe even the rest of the universe, nature itself, may try to stop that because it's something that goes against, how do I word this, the well-being of everything around it, but I still think they're entitled to do that. Just like, and they're going to take this, and I'll probably regret saying this, but I have to, just like I think Hitler's entitled to do what he did, but I still would have fought against him. Why would you fight against him? I don't agree with the I don't believe in genocide. It's just like, the right versus wrong. It's like saying, because you're you're wrong. And just kind of going back on what you're saying, though, that's only your opinion, and your opinion ultimately has no more value than a child molester or a rapist. Pretty much. Isn't there something within you that just kind of screams, this is just wrong, but I can't explain it from my worldview? No. Sigue la entrevista. Chad le pregunta, ¿tú crees que según tu estándar, que la opinión moral de ellos es tan válida, no menos que la tuya, que tienen el mismo valor a lo que él responde? Sí, son seres humanos. Todos tienen el derecho a su opinión moral. Ahora, escuche bien, el resto de la humanidad y el resto del mundo, quizás el resto del universo y la naturaleza misma, tratarían de detener eso. Para un momentico conmigo aquí. Si hay algo que alguien está haciendo, que la naturaleza y el universo y el mundo y la humanidad entera quiere parar, ¿no será algo malo? No sé, me pregunto. ¿No será algo malo? Dice, porque es algo y por poco da una verdad moral objetiva, pero no puede darle una porque no cree en eso. ¿Cómo digo esto? Va en contra del bien de todo lo que nos rodea, pero aún pienso que tienen el derecho de hacerlo. Entonces el violador tiene derecho a violar. ¡Wow! ¿Serio? Sí, pero yo lo trataría de parar. La confusión es masiva, muy seria confusión. Y sigue la entrevista y dice, como pienso que Hitler tenía el derecho de hacer lo que hizo, pero yo hubiese peleado contra él. Entonces Hitler tenía derecho de matar a 6 millones de judíos, meterles cámara de gas, experimento genético, todas las increíbles torturas. Él tenía derecho a hacerlo. Porque todos tenemos derecho a hacer lo que nos da la gana. Porque todos determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Miren, esto no es este joven no es un joven loco. En los departamentos de sociología hoy en día se le está enseñando a la juventud, y en muchos departamentos de historia, que quiénes somos nosotros para juzgar a los alemanes. Si para los alemanes lo que hizo Hitler era bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Que ellos tienen el derecho de escoger hacer lo que ellos van a hacer como nación, nosotros no debemos estar juzgándolos. Eso hoy se está enseñando. Eso es lo que lleva a jóvenes como este a decir algo así. Entonces, claro, el apologista con mucha calma lo confronta de nuevo. ¿Por qué pelearías contra él? Esta es la tercera vez que él dice que algo, él no cree en el bien y en el mal, pero va a tratar de pelear contra alguien que hizo algo con lo que él no está de acuerdo. Tercera vez que lo dice. Y él responde, bueno, yo no estoy de acuerdo con tomar, bueno, casi dice otra verdad, pero no se frena. Yo no estoy de acuerdo con el genocidio. ¿Ok? Tú no estás de acuerdo con el genocidio, no cometas ningún genocidio. Pero ¿por qué vas a parar a otro que sí está de acuerdo? No tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces Chad lo confronta y le dice, eso es solo tu opinión. Y tu opinión en última instancia no es más válida de un abusador o un menor, de menores, un violador. Más o menos, responde él. Entonces Chad ya Chad lo está llevando al punto de querer confrontarlo para que cambie su mente. Y le dice, ¿no hay algo en ti que grita que eso simplemente es malo, pero no lo puedes explicar desde tu cosmovisión? Y él responde, no. Vamos a ver el último segmento. El último segmento cierra la entrevista. Dele. Isn't there something within you that just says raping and child molesting
isn't only subjectively wrong, it's not just wrong because that's my opinion, but it's absolutely wrong. But with my worldview, I just can't explain that somehow. Is that sort of the conundrum that you're in? Something along those lines. Bien, la entrevista chica, entonces Chuck se lo vuelve a poner, pero en otras palabras, lo vuelve a dar otra oportunidad. No hay algo en ti que te dice que violar y abusar de menores no es solamente subjetivamente malo, no es malo solo porque esa es tu opinión, sino que es absolutamente malo, pero no encuentras cómo explicarlo desde tu cosmovisión. Es ese tipo de dilema en el que te encuentras, a lo que él responde después de mucha, otra vez más, de mucho pensar, algo más o menos así. Eso es una admisión, eso es reconocer. El apologista ha logrado su objetivo, le ha mostrado que su manera de pensar, que la moralidad es cuestión de preferencias, no corresponde con la realidad. Eso no es la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. La moralidad no es cuestión de preferencias, no lo es. Ahora, quiero explicarte algo, que cuando yo caí en cuenta de esto, yo me quedé por un tiempo bien conmovido, porque me di cuenta la sutileza del enemigo. El enemigo muchas veces nos da 7 vueltas y nosotros no sabemos ni por dónde viene. Y el relativismo moral es un arma de doble filo que el enemigo utiliza. Y sin darnos cuenta, el daño que hace es insuperable. Pero vea no es como usted piensa. Vea conmigo, ¿cuál es el peligro del relativismo moral? Primero, el relativismo hace desaparecer el pecado. ¿Por qué? Porque si lo que yo hago es lo que yo considero que es bueno, entonces no es pecado. Y si tú haces lo que tú piensas que es bueno, entonces no es pecado. Pecado es hacer lo malo, pero si todo el mundo escoge lo que es bueno y lo que es malo, nadie pecó. Entonces el relativismo hace desaparecer el concepto de lo que es pecado completamente. Ahora, si no hay pecado, no es necesaria la redención. Si no hay pecado, yo no necesito ser perdonado porque no he hecho nada malo. Y eso lleva a la tercera conclusión, que la muerte de Cristo en la cruz entonces es innecesaria. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? ¿Sí? ¿Para perdonarme si Él no tiene nada que perdonarme porque yo no he hecho nada malo? Y te das cuenta de lo que el enemigo ha hecho. Entró por la puerta de atrás y logró invalidar la cruz de Cristo sin que las personas se den cuenta que le han quitado la cruz de Cristo. Porque si la moralidad es subjetiva y cada uno determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, el pecado desapareció. Y si no hay pecado, yo no necesito ser perdonado. Y si yo no necesito ser perdonado, Cristo no tuvo que morir en esa cruz. Y de buena primera, cuando el joven acepta el relativismo moral, se está poniendo en una posición donde no necesita a Cristo. Tratar de evangelizarlo. ¿Cómo? Si cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. Es algo terrible. Es algo terrible y vemos que el enemigo es el que está detrás de esto. Ahora, ¿cómo sabemos si algo es bueno o malo? ¿Cómo sabemos? Les voy a dar 2 explicaciones. La primera de C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo: mi argumento contra Dios era que el universo parecía cruel e injusto. Pero ¿de dónde saqué el concepto de lo bueno y lo malo? Uno no puede decir que una línea está torcida
si no tiene algún concepto de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando el universo cuando yo le llamaba injusto? Son palabras profundas, piensen en su momento. C.S. Lewis está diciendo, si no hay una línea recta, no hay cómo determinar que una línea está torcida. ¿Con qué la vas a comparar? Pero si Dios no existe, entonces no hay línea recta. Cada uno pinta su propia línea y no tenemos cómo comparar una línea con otra. ¿Cuál es la línea recta nuestra? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la línea recta. ¿Tú quieres saber si algo es bueno o malo? Vete a aquel que estableció lo que es bueno y lo que es malo y lo dejó revelado en su palabra. Ahí está. Esa es nuestra línea recta. Otro gran pensador lo puso con otra analogía. Blas Pascal. Blas Pascal dijo: cuando todo se está moviendo al mismo tiempo, nada parece estar moviéndose. Como en un barco, yo diría hoy como en un avión. Imagínense que usted va en un avión, usted va a 500 millas por hora. La aeromoza va a 500 millas por hora. El café que tú tienes en la mano va a 500 millas por hora. Todo va a 500 millas por hora y parece que nada se está moviendo. Entonces, eso es lo que él está tratando de decir. En el tiempo de él eran los barcos. Dice, cuando todos se mueven hacia la depravación, nadie parece estar moviéndose. Pero ¿qué pasa si uno se detiene? Si uno deja de moverse, ¿qué pasa? Dilata a los demás en su rápido avance, estableciéndose como un punto fijo. Y eso es una gran verdad. ¿Por qué? Porque Blas Pascal era un hombre muy joven, muy inmoral. Y sus compañeros y él hacían todas las vagabunderías que a usted se le pueda ocurrir. Hasta un día que se convierte a Cristo. Y cuando se convierte a Cristo, este matemático brillante, porque era un pensador especial, un filósofo fuera de serie. Cuando este hombre se convierte a Cristo, frena su vida pecaminosa, pero sus amistades seguían en el desenfreno. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se da cuenta de lo que ha pasado. Por eso dice Pablo en la palabra que cuando uno deja de pecar, como antes hacía con las amistades le caen encima a uno. ¿Por qué? Porque los dilataste, los echaste para adelante, tú paraste y fue obvio que ellos siguieron. Y el punto que está haciendo Blas Pascal es que la palabra de Dios es el punto fijo. Cuando vamos a la palabra de Dios te das cuenta de que lo que la gente está haciendo está mal hecho. Ese es el ancla, ese es el punto fijo, esa es la línea recta, ese es lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Para cuando empezamos les dije que conoceréis la verdad y la verdad te da libre. La verdad ha sido revelada para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y lo que te mantiene a ti libre de la confusión moral, de la confusión sobre la verdad, de la confusión de la dignidad humana, la confusión de la libertad, lo que te va a mantener a ti libre de toda esa confusión y todas esas mentiras es que tú conozcas la línea recta, que tú conozcas la palabra de Dios. Esa es la que te hace libre. Termino con estos versículos. Dice el salmista en el Salmo 1: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Esa es la persona que ha encontrado esa línea recta. La persona que ha encontrado la verdad y es hecha libre para vivir una vida bendecida por Dios en todos los aspectos, porque tiene la verdad. Pero no todo el mundo la tiene. Y por eso el salmista sigue en los siguientes versículos haciéndote un contraste. Dice: en cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos,
mas las sendas de los malos los lleva a la perdición. Hay solamente dos maneras de ver el mundo: a través de la óptica de Dios o no a través de la óptica de Dios. Y el destino es muy diferente en ambos caminos. ¿Qué implica que haya moralidad en el mundo en el que nosotros vivimos? ¿Qué implica? Si hay moralidad es porque Dios existe. Si hay moralidad es porque Dios existe. Mañana lo vamos a ver más formalmente como un argumento. Ahora, ¿dónde nos deja eso a nosotros? ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Hay moralidad porque Dios existe. Hay una línea recta porque Dios la estableció. Hay un punto fijo porque hay un Dios que estableció el punto fijo. Hay un bien y un mal porque Dios ha establecido el bien y el mal. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Soy culpable. Este es el evangelio. Soy culpable. Ese es el dilema del hombre. Hay un orden moral que Dios ha establecido y yo no he sido capaz de cumplirlo. He pecado contra Dios. Ahora, ¿cuál es la solución de ese dilema? ¿Cuál es la solución de ese dilema? La cruz de Cristo. Por eso dice Isaías, y otra vez, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hay una sola manera que nosotros podemos evitar el perdernos. Hay una sola manera que nosotros podemos resolver el dilema que tenemos, y es a través de Jesucristo. Una sola manera. Por eso, si usted está viendo esto por las redes, o usted está aquí esta noche y usted nunca ha arreglado esa cuenta con Dios, nunca es tarde para arreglar esa cuenta con Dios. Si estás cansado de la confusión que produce no vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir, estás a tiempo. Estás a tiempo de arreglar tu vida. Estás a tiempo de conectarte al dador de la vida. Entienda que hay dos fuerzas aquí luchando por tu alma. En Juan 10:10 Jesús nos habla de esto. Nos dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Esa es una de las fuerzas que está luchando. Es quien está detrás de toda esta confusión. Es quien está detrás de esta mentalidad posverdad. Pero entonces dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido como la solución al problema de ustedes. Así que si hoy tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, es un buen día para hacerlo. Ahí mismo donde tú estás, lo puedes hacer. Le pides a Dios que te perdone por haberle ofendido. Pídele que te perdone y que te salve. No hay palabras mágicas, no hay una fórmula mágica. Esto es tu corazón abierto delante de Dios en arrepentimiento. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. No dejes pasar esta oportunidad. Quiero terminar